Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos que nos ven en las diferentes naciones del mundo, a este ministerio profético del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra del Señor y dar a conocer a ustedes un estudio que se ha realizado sobre los lugares de tormento que Dios ha preparado para los ángeles caídos y para las personas que se rebelan contra Él. Es un tema muy interesante, poco predicado, pero en esta oportunidad yo deseo darles a conocer a ustedes este tema y de dónde nació la inquietud, pues de escuchar unas predicaciones en donde algunas iglesias predican que no existe el infierno, pues la palabra de Dios dice la verdad y en base a ella vamos a demostrarles en esta oportunidad a ustedes que sí existe los avernos infernales. Les invito para que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los invito para que nos vayamos al libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 24. Leamos la palabra del Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Este es uno de los primeros ejemplos que yo les quiero transmitir a ustedes, y vamos a leer posteriormente algunos otros versículos que nos confirman la existencia de los avernos infernales. Padre celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, invoco tu presencia espiritual de tu Hijo Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo, solicitándote, Padre, me ayudes a transmitir este estudio que se ha realizado sobre los lugares de castigo que tú has preparado para todo aquel que se rebele contra tu voluntad. Te pido, Padre, con todo mi corazón, que tomes el control de esta predicación de principio a fin y que cada palabra que salga de mi boca sean tuyas y no mías, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén y amén. Bien, hermanos, hermanas, amigos, nuestro Padre Celestial ha preparado 3 lugares. Desde antes de la creación los creó estos lugares. Y Él sabe con qué propósito los tiene. Es necesario que nosotros los conozcamos, porque no podemos dejarnos llevar por esas corrientes y por esas falsas doctrinas que dicen
que no existe el infierno y que no existe el castigo eterno. Los tres lugares que el Dios Todopoderoso ha preparado son el infierno, el abismo o tártaro y el lago de fuego. Los tres tienen una función especial, la cual al finalizar esta predicación yo espero que quede claro en sus mentes en qué consiste cada uno de ellos y para qué han sido creados y para quiénes. Comencemos quiero primeramente con el permiso de nuestro Padre Celestial, dar a conocer a ustedes algunas profecías que nuestro Padre ha dado a este ministerio. Y son las siguientes. Así dijo el Señor Jehová, el Dios de lo imposible. Es necesario hablar este evangelio, que el pueblo de Dios y los amigos sepan dónde está el lugar de fuego, que arde en azufre, de donde nadie va a escapar, por la dureza de su corazón y por la rebeldía que han tenido. Pero más Dios se edifica, Él viene dando las oportunidades, clamando para vencer el día, dice Jehová. Un segundo mensaje dice: vengo administrando tu mente y tu corazón y tu alma. En el primer mensaje, el Señor nos está confirmando de que sí existe un lugares específicos para las personas que se rebelen contra su voluntad. Y explica él que hay dos razones por las cuales las personas van a ir a esos lugares. Uno es por la dureza de su corazón, al no permitir y recibir la palabra de Dios, y por la rebeldía para aquellos que reciben la palabra, pero que la hacen a un lado. En el segundo mensaje nos dice que Él administra la mente, el corazón y el alma. Existen algunas teorías de algunas iglesias que dicen que el alma no existe. Él nos lo está confirmando en esta oportunidad. También tiene otro mensaje interesante que necesitamos nosotros conocerlo y dice: cuando tú estás en tus aposentos, clama, estoy yo escuchando tu oración, viendo tu necesidad y tu aflicción. Porque para todas las cosas hay que prepararse, hay que dedicar tiempo. Cuando nosotros tengamos una actividad especial en nuestras vidas, una decisión que tomar, pues tenemos nosotros que tomar la palabra del Señor y orar y pedirle a Él que nos saque adelante. Y termina con el último mensaje diciendo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Por esa razón nosotros no tenemos que ver de menos a las personas que van llegando a las congregaciones, porque Él en su palabra lo dice, que los postreros, o sea, los últimos que lleguen a las iglesias, serán los primeros. Y todo esto depende de la forma como nosotros nos conduzcamos en la vida. Amén, Padre. Siguiendo con la predicación, me gustaría en esta oportunidad que vayamos hablando detenidamente de cada uno de los lugares mencionados y vamos a ver algunos pasajes bíblicos para que cualquier duda que nosotros tengamos quede despejada. Una de ellas, y la más fuerte, es la que acabamos de leer, la de rico y Lázaro. El rico va al infierno no por tener no por tener dinero, sino
por alejarse de las cosas de Dios y dedicarse a la vida mundana. En cambio, Lázaro no va al seno de Abraham por ser pobre, sino que porque creía y seguía la voluntad de Dios. Por esa razón es que él logró llegar al reino de Dios, que en ese instante, en esa ocasión, era el seno de Abraham. Recordemos que todas las almas, antes de que vinieran Cristo, los ángeles, como la hemos leído, los ángeles llevaban al seno de Abraham a las almas de las personas que creían en el Dios Todopoderoso. Pero cuando Cristo viene y después de que resucita, se lleva a las almas al cielo, y a partir de ese momento, los ángeles ya no llevan a las personas al seno de Abraham porque dejó de existir. Es un lugar que quedó solo. Ahora todas las almas que mueren creyendo en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Dios Padre, aceptando a Cristo y arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo perdón, van directamente al cielo e inmediatamente mueren. Lo otro importante que hay que rescatar en este versículos que hemos leído es que también existe otra doctrina que manifiestan que el alma ya no, después que la persona muere, ya no siente nada porque muere, desaparece. Y que la mente y que el alma ya no tienen conocimiento. Pero la palabra de Cristo Jesús dice lo contrario, que esta persona estaba en un lugar de tormento y por eso pedía que le saciaran y le llevaran, aunque sea mojarle la lengua, porque el tormento que estaba viviendo era difícil. Vamos a hacer he preparado una definición, porque esta no está en las Sagradas Escrituras, sino que la hemos creado en base a lo que dice la Biblia. Y se ha creado la siguiente definición. ¿Qué es el infierno? Es un lugar temporal, no es permanente, va a ser temporal, de castigo que según interpretaciones bíblicas se encuentra abajo de la superficie terrestre, destinado para aquellas almas de las personas que se rebelan contra Dios, hasta el día del juicio en los últimos tiempos. Es un lugar de separación de la presencia de Dios, donde se manifiesta su justicia perfecta ante la rebelión. Teniendo ya ese concepto claro, que el infierno es un lugar preparado temporal para las almas de las personas que mueren en pecado, vamos a ver algunos versículos que confirman la lectura que acabamos de hacer. Y para ello nos vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22, y dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, dice el Señor, y arde hasta las profundidades del Seol. Dios le está dando otro nombre que es el Seol. Entonces podemos decir que el infierno y el Seol son lo mismo, con una explicación que se la voy a dar más adelante, más amplia. En el Salmo número 9, versículo 17 dice: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios,
¿Quiénes son estos? Los impíos, los apóstatas y los ateos. Ateos son personas que no creen en Dios, lastimosamente. Es un lugar preparado para ellos. Los apóstatas, personas que llegaron a las iglesias, pero por diferentes razones se retiran de la iglesia. Y los impíos, personas que conocen de Dios, pero que no les interesa llegar a aceptar la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 13, también nos vemos otra referencia sobre el infierno y dice de la siguiente manera. Mateo, capítulo 13, versículos 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, a los que hacen la maldad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. O sea, van a llegar a un lugar de angustia eterna. Vamos a ver otro versículo que nos hace referencia sobre el infierno. Y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 44. Y dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando Cristo nos hace referencia en este lugar, en este apartado, que nos cortemos la mano no es algo que sea literal, sino que es simbólico. Nos está diciendo que nosotros cortemos de raíz todas aquellas acciones que nosotros realizamos que nos pueden llevar al castigo eterno. Con estos versículos que acabamos de leer, demostramos que el infierno sí existe. Con estos versículos queda descartada cualquier teoría de que se está predicando en algunas iglesias cristianas, lamentablemente, en donde dicen que el infierno no existe. Entonces ellos, cuando dicen que el infierno no existe, están llamando mentiroso a Cristo Jesús y están llamando mentiroso al Dios Padre, porque son ellos quienes están diciendo que el infierno es algo real. Con esta intervención que hemos hecho, tenemos que hacernos nosotros una pregunta. ¿Y quiénes son los que van a ir al infierno? La misma Sagrada Escritura nos está diciendo quiénes son los que van a ir al infierno. En primera instancia dice que es cada persona que haya cometido pecado y no se arrepienta y no pida perdón al Dios. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. 2. Las personas que no hayan hecho la voluntad de Dios. Terrible. Lamentablemente, la gente no hace la voluntad de Dios y eso es algo que debe de hacerse. Esto lo van a encontrar ustedes en Mateo capítulo 7, versículo 21. 3. Las personas que no hayan aceptado a Cristo. Juan capítulo 3, versículo 18. Las personas que después de recibir a Cristo no se conviertan, es decir, que no dejen de pecar. Esto está en Hechos capítulo 3, versículo 19.
Y como quintas personas van a ser aquellas que se han olvidado de Dios, que no les interesa la palabra del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son los ateos, impíos y los apóstatas. Lo pueden confirmar ustedes en el Salmo capítulo 9, versículo 17. En las Sagradas Escrituras, el infierno existen algunos sinónimos. Como ya los leímos, en primera instancia está el Hades. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 23, que es la lectura que nosotros hicimos. Ahí lo encontramos. También el infierno es sinónimo de el Seol. Cuando vean ustedes que diga Seol, se está refiriendo también al infierno. Antes de la venida de Cristo, en el Seol existía dos lugares. Estaba el seno de Abraham y estaba el infierno. Los buenos iban al seno de Abraham y las personas que hacían cosas buenas ante la presencia de Dios iban al seno de Abraham, y las personas que hacían lo malo iban al Hades, lugar de castigo y tormento. Es importante hacer una aclaración. A mí, desde que comencé a ir a las iglesias, me decían que el infierno era el lugar, el reino de Satanás. Pero ahora que yo ya he estudiado las Sagradas Escrituras, gracias a nuestro Padre que me ha dado el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría para interpretar sus palabras, me he dado cuenta que no es así. El infierno no es el reino de Satanás. Esa es una predicación que posteriormente se la voy a dar a conocer, dónde es el reino de Satanás. Lo importante es que conozcamos que este lugar es solo para aquellas almas que se rebelen contra Dios y que endurezcan su corazón. Pasemos a continuación a hablar un poco sobre el siguiente lugar, que es el abismo o tártaro. El abismo y tártaro son dos palabras como sinónimos. La definición que he establecido para ello, para que ustedes entiendan, es el siguiente, porque estas definiciones no están en las Sagradas Escrituras, sino que ha sido una interpretación de los versículos que yo he leído y estoy tratando de compartir con ustedes. El abismo o tártaro es un lugar de confinamiento y castigo temporal, tormento, para algunos ángeles que se han rebelado contra Dios. Es una prisión exclusiva para ciertos ángeles que pecaron contra el Creador. El abismo es un lugar en donde, según Apocalipsis, Satanás va a ser enviado por 1000 años. Ya vamos a ver el versículo al respecto. Para que ustedes tengan una idea más clara, vamos a leer rápido, sin entrar en mayores detalles. Yo les invito para que ustedes lo revisen en su casa tranquilamente. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan del abismo. El primero lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, y está en una narración que hacen sobre Cristo Jesús, donde Él llega a un lugar y sale una persona endemoniada a su encuentro y le dice lo siguiente: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino
en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase al abismo. Interesantísimo este pasaje bíblico. Como un demonio llega a donde Cristo, lo reconoce como Hijo del Dios Altísimo. Y lo que nos tiene que llamar la atención son dos cosas. Una es que en un cuerpo de una persona puede ingresar no solo un espíritu, sino que pueden ingresar varios espíritus si nosotros les abrimos las puertas. Y en segunda instancia, quiero resaltar el comentario que hace estos demonios y le ruegan a Cristo Jesús que no los mande al abismo. Ustedes saben que un espíritu conoce a la perfección todas las cosas del mundo. Pues ellos conocían, desde el momento que le dijeron no nos mandes al abismo, es porque ellos conocen lo duro y difícil que va a ser estar en ese lugar. Ok. Vamos ahora a hablar otro versículo porque me interesa que ustedes queden bien informados sobre cada uno de estos lugares. El próximo lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de este versículo? El poder de Dios es una de las cosas grandes que podemos ver aquí. Él tiene potestad y soberanía sobre toda su creación, y su creación incluye a los seres espirituales, a sus ángeles, pero también a los seres humanos. Entonces, si Él no perdonó el pecado que hicieron estos ángeles y los ha enviado al Tártaro, ¿por qué nosotros creemos que no vamos a ir a dar a ese lugar si nos rebelamos contra Dios? Entonces, ese es lo que nosotros tiene que quedar en nuestras mentes en este momento. Que Dios va a sancionar y a castigar a todo aquel que endurezca su corazón y se rebele contra su voluntad. Veamos el último capítulo al respecto del abismo. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Está en el versículo, para que ustedes lo lean detenidamente, del 1 al 4. Solo les voy a hacer una narración. Aquí es cuando suena la quinta trompeta. El quinto ángel toca la trompeta y dice que una estrella cae del cielo en la tierra, a quien se le dio la llave del pozo del abismo. El ángel llega al abismo con la llave, sale humo y de ahí salen unas langostas con una misión específica. Y es la siguiente, lo encontramos en el capítulo 4 y dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra,
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Mensajes interesantes. Nosotros vamos a ser marcados por el Espíritu Santo en nuestra mente. Y las langostas van a torturar y a castigar a toda aquella persona que no tenga la marca de el Dios Padre. Y el último enseñanza que deseo dejarlas en sus mentes para que después ustedes busquen mayor información, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 13. Veamos lo que dice las enseñanzas que nos da las Sagradas Escrituras. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Es decir, que cuando Cristo venga por segunda vez, una de las acciones que Él va a realizar es atar a Satanás y lo va a enviar por 1000 años al abismo, y a los 1000 años Él lo dejan libre nuevamente, cosas que solo Dios sabe por qué es que se va a dar esa situación. Pero nosotros tenemos que tener claro que el abismo es un lugar específicamente para Satanás, para el falso profeta, para el anticristo y para algunos ángeles que se han rebelado contra Dios. No a todos los ángeles. Eso lo vamos a aclarar en la próxima predicación. Teniendo claro nosotros ya lo que es el infierno, que es un lugar temporal, el abismo, que es un lugar para los ángeles que se han rebelado contra el Creador, vamos a ver, y para ir finalizando, vamos a ver ahora lo que es el último lugar, que es el lago de fuego. La definición que he preparado para ustedes es la siguiente. Estas definiciones son en base a los versículos que yo les estoy leyendo. Lago de fuego, definición: es el destino final de las fuerzas del mal. ¿Quiénes son las fuerzas del mal? Los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios en el cielo y los seres humanos que no hagan la voluntad del Dios Padre. Entonces dice: es el destino final de las fuerzas del mal y de aquellos que rechazan a Dios, endureciendo su corazón y rechazando la gracia de Dios, esa puertecita que Dios ha creado para que nosotros nos salvemos a través de su Hijo Cristo Jesús. Veamos algunos versículos porque a mí me interesa que me quede en sus mentes la idea de los tres lugares, para qué son, para quiénes son, pero que también quiero presentarles a ustedes los antecedentes bíblicos que habla de cada uno de ellos. Veamos el primero. El primero lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 20 y 21, en donde Cristo viene cuando venga por segunda vez. Una de las funciones, una de las misiones que va a traer del Dios Padre es quitar el reinado del anticristo y del falso profeta. Y entonces él, en el versículo 19 y 20, dice lo siguiente: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército.
El 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda actividad que Cristo va a realizar. En primera instancia envía a Satanás al abismo y posteriormente le manda a lo que es el falso profeta. Y el anticristo los manda vivos para allá. Pero veamos que más adelante hay otro versículo que nos dice que después que pasan los 1000 años, Satanás es enviado junto al lugar donde se encuentra el anticristo y el falso profeta. Imagínense ellos van a pasar 1000 años en tormento. Cosas que otras religiones están diciendo que eso no existe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunas personas dicen que esto es simbólico, pero no es así. La palabra dice que ellos van a ser atormentados día y noche por siempre. Y para terminar, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 20, versículo 14, dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, ¿por qué lo que nos está intentando entender la Escritura? Que a partir de ese momento ya no va a haber muertes en los seres humanos. Va a desaparecer la muerte. Y también va a desaparecer el Hades, donde es el infierno, que es el lugar temporal. Las gentes van a estar ante la presencia de Cristo en el trono blanco, en el juicio del trono blanco, y van a ser enviados posteriormente del juicio a este lugar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice el versículo 15. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es agradar a Dios, hacer su voluntad, recibir a Cristo, arrepentirnos, para que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Pero tenemos que convertirnos también, dejar de pecar. En el versículo número 20, capítulo 21 del Apocalipsis, capítulo 8, y con esto finalizo, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es cuando nosotros como seres humanos fallecemos, y la muerte segunda va a ser después del juicio. La gente va a ir a dar a ese lugar los que no hagan la voluntad del Dios Padre y no acepten a Cristo. En conclusión, y con esto termino, voy a decir dos aspectos importantes como conclusión. Uno, debemos obrar correctamente y alejarnos del pecado para no caer en los lugares de castigo temporal ni eternos, como son el infierno y el lago de fuego. 2. Busquemos el rostro de Dios y creamos con todo nuestro corazón que seremos salvos por medio de Cristo.
ya que Él es el único camino para llegar a la presencia del Dios Padre, del gran Jehová de los ejércitos, el Dios de lo imposible. Que Dios los bendiga y les invito para que lean cada uno de los versículos que yo les he mencionado y no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. Finalizo diciéndoles a las personas, a los hermanos, hermanas que se congregan en esas iglesias que predican estas falsas doctrinas, que se alejen de esas iglesias y que vayan realmente a congregarse a una iglesia que predique el evangelio que Cristo nos enseñó. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.